Reciban un cordial saludo, estimados profesionales. Sean todos bienvenidos nuevamente a este curso de 6 para cimentaciones basado en la normativa NSR10, la norma sismo-resistente colombiana. En esta oportunidad haremos un análisis y diseño de zapatas aisladas para un edificio metálico. Aquí nosotros en las descripciones tendremos que una profundidad de desplante para esa zapata será de 2 metros. El espesor de la zapata va a ser de 0,50 metros. Los materiales que vamos a utilizar, que tenemos las propiedades como el límite de fluencia de 4200, el esfuerzo último de 6300, el modo de elasticidad para el acero de 2.100.000 y la densidad de 7850. Esto es en función del acero que vamos a utilizar. Con respecto al concreto, vamos a tener un concreto con una resistencia de 210 kilogramos fuerza con centímetros cuadrados. Vamos a estar revisando si este concreto y estas especificaciones son adecuadas para nuestro diseño, si tenemos que modificarla o dejarla de tal manera como se encuentra. El modo de elasticidad de concreto va a ser calculado con la ecuación de 15.000 por la raíz cuadrada de F'(c). Y el concreto va a tener una densidad de 2.400 kilogramos fuerza por metro cúbico. El suelo tendrá una característica con un esfuerzo miscible, un compresible de 20 kilogramos por metro cuadrado. Y la densidad será de 1.700 kilogramos fuerza por metro. Las cargas que estaremos utilizando las vamos a estar importando desde el ITAF, porque ahí tenemos un modelo como este que tenemos aquí de estructura metálica, metálico, y ahí nosotros vamos a estar importando las cargas A6 para A6 hacer el diseño correspondiente a las zapatas aisladas. Bien, antes de nosotros comenzar con lo que es el diseño de modelado y el tratamiento de nuestras cimentaciones, vamos a estar revisando algunos parámetros teóricos que son importantes al momento de diseñar una cimentación, tanto metálico como no metálico. Es importante saber algunos criterios y tomar en cuenta algunos parámetros, como la profundidad del sondeo, el número de sondeo que vamos a utilizar para nuestro proyecto, y también aparte de eso hay que tomar en cuenta ciertas características de la superestructura para poder nosotros diseñar lo que son los pedestales, la dimensión de la zapata. Todo eso lo vamos a estar nosotros revisando según las normativas y según ciertas bibliografías que tenemos que estar nosotros tomando en cuenta al momento de nosotros diseñar. Una vez teniendo todo esto claro, vamos a ir al software ITAF para revisar este pórtico o esta edificación que tenemos, y vamos a estar evaluando a ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer en criterio o en función de esa estructura que nosotros tenemos metálica. Nos vamos al ITAF y aquí tenemos nosotros presente lo que es nuestro edificio o la estructura que nosotros le vamos a diseñar sus zapatas. Tenemos un pórtico de 3 niveles de estructura metálica, tenemos sus perfiles, ya está calculado, ya están definidas las cargas, todos los parámetros. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es diseñar las cimentaciones en C. Anteriormente hay unos videos o unos cursos donde ya se le hizo las cimentaciones a esta edificación en ITAF. Ahora vamos a ver cuáles son las ventajas que podríamos nosotros usar con el software SAFE, ya que este software se usa para el diseño de cimentaciones y losas entre pisos. Ahora bien, aquí tenemos nosotros visualizándonos en planta. Si lo vemos en planta, en la base, le vamos a aplicar. Vemos aquí lo que son la distribución de las plantas y cómo están los puntos distribuidos. Lo podemos ver en una elevación o podemos ver otro piso, por ejemplo el piso 1, y vemos nosotros cómo está diseñada la losa ya que tenemos allá realizada con sofitos metálicos. Aquí también podemos nosotros verla en una elevación para ver los pórticos, y nos vamos por ejemplo al pórtico A y vemos que nosotros tenemos este pórtico de 3 niveles, nivel base, piso 1, piso 2 y piso 3. Algunos pórticos están arriostrados como los otros no. Esto lo vamos a estar nosotros verificando y lo estaremos revisando para hacerle su diseño correspondiente a las cimentaciones. Bien, una vez que nosotros tenemos una edificación como esta, o tenemos este requerimiento, nosotros tenemos que evaluar a qué profundidad nosotros vamos a cimentar, o nosotros saber a qué profundidad nosotros debemos mandar a hacer los sondeos o el estudio del suelo o la exploración del campo. Para eso es necesario que nosotros lo revisemos de esta manera. Bien, a nosotros diseñar las cimentaciones de cualquier edificación, en este caso sería una estructura metálica, tenemos que diseñar unas zapatas aisladas, donde esa zapata aislada va a ir de una geometría más o menos esta.
donde por esta zapata van a llegar una carga P o una carga axial. Esa carga axial nos va a generar nosotros unos esfuerzos al terreno. En función de esos esfuerzos que va a generar el terreno, de esa carga que llega en cada columna o de cada pórtico, nosotros tenemos que hacer una exploración de campo. Esa exploración de campo la vamos a hacer de esta manera. Supongamos que nosotros tenemos esta zapata para este eje. Si nos vamos a este diagrama que tenemos, vamos a visualizar esto. Nosotros tenemos la zapata, esta zapata aislada va a venir con un esfuerzo aquí o una carga P. Y como dije anteriormente, pues esa carga P va a generar unas presiones, un flujo de presiones. En función de eso, esas presiones van a ser considerables hasta el 10% de la carga que tenemos. Nosotros tenemos que hacer un estudio a una profundidad donde nosotros tomemos en cuenta el 10% de esa P, que es como la tenemos aquí. Porque en ese 10% es donde las presiones son más considerables. Esto se conoce como el teorema de Boussinesq o el diagrama de Boussinesq. Boussinesq nos dice que nosotros debemos explorar el suelo hasta esa profundidad. Eso no quiere decir que las presiones se disipan al 10% de esa profundidad. Las presiones van a seguir aumentando a medida que va profundizando más la carga, pero solamente es considerable hacerlo hasta el 10%, porque hasta ahí es considerable lo que son las presiones del suelo. ¿Qué nos puede decir nosotros este teorema de Boussinesq? Bueno, este teorema de Boussinesq nos dice nosotros hasta dónde va a llegar y también nos dice a qué profundidad o a qué distancia de separación, esta longitud B, nosotros podemos separar estas zapatas. Porque ¿qué pasa si tenemos una zapata muy unida? Si nosotros tenemos una zapata muy unida, lo que van a hacer es traslasparse estos esfuerzos que tenemos aquí, y eso nos va a ocasionar a nosotros que disminuya esa capacidad que tiene esa zapata, le va a disminuir su capacidad. Es decir, si esta zapata está para soportar unas 5 toneladas, a nosotros tener este traslape ya no va a tener 5 toneladas de capacidad. O este suelo no va a tener 5 toneladas de capacidad, sino que va a ser menos, porque va a traslaparse este esfuerzo. En la práctica, cuando nosotros tenemos zapatas muy unidas, tenemos este problema, es necesario que nosotros construyamos lo que es, o nosotros diseñemos lo que es una zapata combinada. Esta zapata combinada lo que hace es envolver todo como un solo bulbo y evitamos este problema que podamos tener nosotros. Ahora bien, ¿a qué profundidad es necesario que nosotros hagamos esa exploración? Algunos autores nos recomiendan a nosotros que hagamos esa exploración a una distancia de 3/4 la altura de la edificación, 3/4 el ancho. Es decir, si nosotros tenemos una edificación de 70 pisos, entonces teniendo nosotros 3 pisos de 370, 370 por 3, vamos a tener una longitud de esta edificación a una altura será de 11.10 metros. Esta es la altura de nuestra edificación. Nosotros podemos tomar en consideración para hacer esa exploración a una profundidad de 3/4 H, que sería una profundidad de 8 metros 30. 8 metros 30. Algunos autores recomiendan que para nosotros tomar en cuenta esas presiones que se ejercen de esta zapata a una profundidad de 8 metros 30. Esa profundidad de 8 metros 30 es donde se ejerce esta P que tenemos aquí o este bulbo de presiones que tenemos aquí. También la NSR10 nos da a nosotros algunas recomendaciones para hacer ese estudio del suelo o esa exploración de campo o ese sondeo. Vamos a revisar las normativas a ver qué nos dice a nosotros en función del estudio de suelo. Bien, la norma NSR10 en el capítulo H3 nos dice algunos parámetros o algunas recomendaciones para nosotros hacer la caracterización geotécnica del subsuelo, donde nos da una tabla aquí en la tabla 3.1.1, nos dice la clasificación de las unidades de construcción por categoría. La categoría de construcción va en función de una construcción baja, una construcción mediana, una construcción alta o una construcción especial. ¿En qué va en función? Va en función de
el número de niveles. Esa categoría va en función del número de niveles o de las cargas que llegan del servicio en las columnas. Una categoría baja es hasta 3 niveles. Una categoría media va de una edificación de entre 4 y 10 niveles. Una categoría alta entre 10 y 20 niveles. Y las categorías especiales para edificaciones son edificaciones que son mayores a 20 niveles. También nosotros podemos categorizarlas en función de las cargas que llegan en las columnas, las cargas de servicio. Si las cargas son menores a 800 kN, eso nos lleva a nosotros que es una construcción baja. Si las cargas son entre 801 y 4000 kN, vamos a tener una mediana. Y entre 4001 y 8000 kN, una alta. Ya mayores de 8000 kN son especiales. ¿Para qué nos sirve a nosotros esta tabla que tenemos aquí? Esto está para la investigación del subsuelo, donde la norma le dice al ingeniero geotecnista responsable que debe recopilar en cada proyecto. En función de eso hacemos la exploración del campo y el número mínimo de sondeo que nos pide la NSR10 en la tabla H321, donde nos dice el número mínimo de sondeos y profundidad por cada unidad de construcción y categoría de la construcción. Nos dice que para una construcción de categoría baja nosotros tenemos que hacer como profundidad mínima de sondeo 6 metros, mínima de profundidad por cada sondeo. Y el número de sondeos para una edificación de baja categoría sería mínimo 3 sondeos. Ya en que nosotros nos basamos en esta categoría, en la tabla que teníamos anteriormente. Una categoría baja es una edificación hasta 3 niveles o menores de 800 kN. Ahora bien, para una categoría media tenemos que nosotros ese sondeo o ese estudio a 15 metros de profundidad y un número mínimo de 4 sondeos. Para una categoría alta serán como mínimo de sondeos 25 metros de profundidad y el número mínimo de sondeos son 4. Y para la categoría especial, mínimo 30 metros de profundidad y los números mínimos de sondeos son de 5 sondeos. Esto va en función de esta categoría que tenemos aquí, este número de sondeo y esta profundidad, en función de esta tabla que tenemos aquí, en función de los números de pisos que tenemos o de niveles o de las cargas que van llegando a esa edificación. Nosotros tenemos una edificación de 1, 2, 3 niveles, entonces entraría como una categorización baja. Y nos dice la norma que para 3 niveles podemos hacer una profundidad mínima para el sondeo de 6 metros de profundidad como mínimo y número mínimo de sondeo de 3 sondeos. Ahora bien, nosotros nos está diciendo una norma que son 6 metros y el parámetro que nosotros estamos utilizando nos dice que son 8,30 metros, quiere decir que estamos respetando lo que es la longitud mínima requerida por la NSR. Ya eso será en función del criterio del geotecnista si profundiza 6 metros o profundiza 8,30 metros, también en función de las características del suelo, de cuáles sean sus propiedades y cuál sea el problema que nosotros nos podemos encontrar al explorar ese suelo.